En el segmento anterior estuvimos analizando lo que está ocurriendo en los últimos 4 meses con la tasa de inflación y vimos que si lo anualizamos esa variación de precios de los últimos 4 meses, pues nos colocamos por encima de la meta de inflación. Específicamente nos colocamos por encima del límite superior del rango meta, que es 5%. Específicamente con relación a la variación de precios basada en el IPC base, pues estaríamos con una inflación de 6.1% en términos anualizados. Pero, por otra parte, entonces lo que tenemos en materia de crecimiento económico es una desaceleración. Si vemos esa evolución del Producto Interno Bruto en términos de lo que sería su proxy, su variable que estaría reflejando el comportamiento del Producto Interno Bruto en términos mensuales, que es el indicador mensual de actividad económica, nos damos cuenta de que lleva ya varios meses con una tendencia descendente. O sea, estamos observando aquí, si este es el crecimiento potencial, digamos, del 5%, estamos aquí observando cómo estamos muy por debajo de ese 5%. De hecho, el último dato disponible de variación del Producto Interno Bruto es una variación de solamente 1.1%. Y el promedio en el año 2025, en términos de crecimiento, es una variación únicamente del 2.2%. Por eso ya el Banco Central de la República Dominicana ha corregido a la baja lo que es su proyección de crecimiento para este año 2025. Ustedes recuerdan que había comenzado el año señalando el Banco Central que íbamos a crecer entre 4.5 y 5%. Nosotros en ese momento le señalamos que no, que muy probablemente íbamos a crecer entre 2.5 y el 3%, que era posible crecer un poquito más del 3% si los Estados Unidos mejoraban su política monetaria, pero que lo veíamos con cierta duda por el hecho de que lo que estábamos observando por parte del presidente Donald Trump desde enero 20 de este año era una política que generaba mucha incertidumbre, que podía llevar a las autoridades monetarias, a la Reserva Federal, a mantener por más tiempo en un territorio restrictivo su tasa de interés. Y efectivamente eso fue lo que sucedió. Y por ende, a partir ya del mes de marzo, señalábamos que el crecimiento iba a estar más cercano del 2.5 que del 3%. El Banco Central, el Fondo Monetario Internacional y el gobierno dominicano pues habían señalado que íbamos a crecer entonces 4 o 5. Le dije que no íbamos a crecer 4 o 5. Ellos corrigieron cuando comenzaron a recibir más información. Si ustedes ven acá lo que es la evolución del Producto Interno Bruto, se da cuenta de que efectivamente la mayor parte, excepto este pico que hubo acá en el mes de marzo, pero la mayor parte pues estuvo registrándose un crecimiento por debajo, muy por debajo del 5%. Y cuando estamos viendo esto, entonces vemos ya que el Banco Central comienza a corregir su proyección del 4.5 al 4, el 4 al 3.5, el 3.5 al 3 y ya señaló 2.5. Ahora nosotros le decimos lo siguiente, de acuerdo a lo que estamos observando en materia de crecimiento y lo que pudiera ser ya el crecimiento en los últimos 3 meses del año, podemos llegar a la conclusión de que lo que muy probablemente ocurra es un crecimiento del 2.3%. Un crecimiento del 2.3%. Entonces, cuando uno ve que lo que pudiera suceder en el año 2025, un crecimiento del 2.3%, entonces podemos decir lo siguiente, bueno, ¿qué podemos señalar nosotros que puede ser el crecimiento desde el año 2019 hasta el año 2025? Es decir, del periodo comprendido, que incluye crecimiento del 20, crecimiento del 21, crecimiento del 22 y así sucesivamente hasta el crecimiento del 25, que pudiera ser 2.3%, el crecimiento de la economía en ese periodo sería de alrededor, en promedio anual, de 3.3%. 3.3% contrasta con el crecimiento desde el año 2011 hasta el año 2019, es decir, crecimiento que ocurrió en el 12, en el 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ese periodo de 8 años, promedio fue de 5.5%. 5.5%, es decir, que en ese periodo de
periodo de ejecución de metas de inflación, periodo de estabilidad de precios, bajas tasas de interés, pues se logró que, base a gran estabilidad macroeconómica, se logró un crecimiento de 5.5% en promedio. Sin embargo, ahora lo que estamos observando es un crecimiento que en promedio desde el año 2019 hasta el año 2025 únicamente de 3.3%, es decir, el crecimiento del 20, del 21, del 22, del 23, del 24, del 25. Usted me dirá, bueno, pero en el año 2020 hubo una caída fuerte. Claro, pero yo te estoy incluyendo la recuperación, el rebote del 21. Luego ya 22, ya hubo un buen crecimiento del 23, bajó el 24, fue de 5% el crecimiento, pero el 25 ya estamos viendo que lo que va a crecer es 2.3%. Entonces, en promedio, lo que estaríamos creciendo es un 3.3%. 3.3%, ¿por qué? Y eso es un elemento que hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué solamente estamos creciendo 3.3%? Eso está por debajo del potencial del 5% y por debajo de lo que se había alcanzado de crecimiento en ese periodo de metas de inflación. Entonces, ¿qué explica esta desaceleración del crecimiento? ¿Estamos observando una desaceleración del crecimiento o estamos observando una desaceleración del crecimiento del potencial? Recuerden, el potencial largo plazo 5%. Pero cuando vemos por periodo, vemos que este periodo 2011-2019 tenemos un crecimiento de 5.5 y tenemos 2019-2025 3.3. Hay una desaceleración, pero en esta última parte, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Esto es muy importante porque la sostenibilidad de la deuda pública está relacionado con el crecimiento de la economía. Si la economía crece por encima de la tasa de interés, por ejemplo en dólares, si la tasa de interés, por ejemplo, es un 6% y la economía en dólares crece 6%, eso da estabilidad. Estabilidad, porque recuerden que la deuda usted la calcula, deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto. Si usted hace crecer el numerador y el denominador al mismo ritmo, pues se mantiene constante la relación. Pero si usted tiene que el crecimiento de la deuda es superior al crecimiento del PIB, entonces usted genera una situación en la cual se va acumulando cada vez más deuda como porcentaje del PIB y eso lo hace insostenible. Por eso es importantísimo el crecimiento de la economía. República Dominicana necesita tomar medidas que aceleren ese crecimiento de la economía nuevamente. República Dominicana no puede seguir como lo que ocurrió aquí en el año 2023, que también se creció por debajo del 3%, o como lo que está ocurriendo en el año 2025, que va a crecer por debajo del 3%. Hay que tratar de volver a este crecimiento como lo que ocurrió en el año 2024, que se creció 5%, o lo que ocurrió entre el año 2011 y el año 2019, en esos 8 años de crecimiento, 8 años de crecimiento, un crecimiento, oigan bien, un crecimiento de 5.5% real en pesos. Cuando usted lo lleva en términos nominales con una inflación, por ejemplo, o variación del deflactor del Producto Interno Bruto del 4 más ese 5.5, eso le da casi 10%. 10% con una depreciación, por ejemplo, del 3.5, le va a dar a usted un crecimiento del PIB en términos de dólares de alrededor del 6.5%. 6.5% de crecimiento del PIB en dólares está por encima de la tasa de inflación, de la tasa de interés. Y al estar por encima de la tasa de interés del 6%, eso le da estabilidad, le da sostenibilidad a la deuda pública. En consecuencia, hay que tratar de mejorar el ritmo de crecimiento de la economía dominicana y tratar de recuperar un ritmo que vuelva a colocar el potencial en el entorno del 5% y no como lo que se está observando, que llevamos un promedio de entre el año 2019 y el año 2025 únicamente del 3.3%, muy lejos del potencial del 5% que hemos estado estimando. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.